Bien, estamos de regreso con las informaciones. Le contamos que durante esta jornada se promulgó la ley antiterrorista en el gran tema de hoy día, pero no es lo único que vamos a abordar y profundizar con la ministra vocera de Gobierno y también titular de la cartera de Ciencia, Aysén Echeverri, que está junto a nosotros. Ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos acá en nuestro estudio. Primero, ¿cómo ha estado esta doble función? Ha estado intensa, Cristian, intensa, pero de mucho aprendizaje, de aprender temas nuevos, orgullosa de poder estar en un gobierno donde también una ministra se puede tomar un postnatal y metiéndome en profundidad en muchos temas que a veces ni siquiera me había imaginado que me van a tocar ver. Bueno, ministra, entremos en materia. Entonces, la ley antiterrorista que se promulga hoy día se da en un contexto de mucha inseguridad. Usted estaba observando ahí las demoliciones en Maipú, que es parte de lo que ha estado presente, pero son muchos los acontecimientos que dan cuenta de esta situación. Para que la gente entienda, porque de inmediato lo quiere asumir a medidas concretas, ¿qué cambio trae que vaya en beneficio de combatir la sensación de inseguridad y la inseguridad como tal que estamos hoy día viviendo? Bueno, esto es un elemento más de una serie de nuevas herramientas que hemos construido durante este gobierno para poder tener una mejor prevención y una mejor persecución de los delitos. Además, haciéndonos cargo de ciertos delitos que no eran tan frecuentes en nuestro país o que no existían de frontón y que ahora empiezan a aparecer. Entonces, esto se suma a lo que se hizo con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, con las más de 60 leyes en materia de seguridad que se promulgaron durante los últimos años. Y esta en particular es bien interesante porque esta es una ley que existía de la época de la dictadura, claro, que tenía mucho reparo en materia internacional, que fue modificada en el 2010 por el presidente Piñera, que a propósito de esa modificación se hizo muy difícil de aplicar, era poco eficiente, y que hoy con esta promulgación se deroga, es decir, esa ley deja de existir, y tenemos una ley nueva que se ajusta a los modelos internacionales más relevantes, Alemania, Estados Unidos, España, ¿verdad? Y lo que hace es que le entrega a las policías mejores herramientas para poder perseguir este tipo de delitos, pero además describe de mejor manera estos delitos y nos permite prevenir que ocurran. Y esto es algo bien novedoso que tiene la ley, que es que en el fondo se describe lo que es una asociación terrorista, que es un grupo de personas que se reúne con el objetivo de cometer actos terroristas, pero se puede perseguir y sancionar incluso antes de que los cometan. Y eso, sumado a herramientas tecnológicas, a mejor coordinación de las policías, pasa a entregarle ahora a nuestras policías una herramienta específica para los delitos de carácter terrorista que antes no tenía y que nos permite ir completando este puzzle, ¿verdad? Un puzzle donde el Estado está más fortalecido y mejor preparado para hacerse cargo del delito. Ya, esa es la principal, entonces, cambio que hay o innovación que hay dentro de esta normativa en relación a lo que había. Y eso va a permitir mayor investigación, va a permitir, por ejemplo, a grupos financistas que no necesariamente sean ejecutores, ser perseguidos. Efectivamente, o sea, hay que entender aquí, y es una discusión internacional que se ha dado, y la ley apunta a las dos tesis, ¿verdad? Que los delitos terroristas en general ocurren dentro y en el marco de organizaciones. No es una persona un delito, sino que es una reunión de personas con un objetivo y una finalidad, o que cometen un acto que tiene la aptitud de generar cierto impacto, ¿verdad? De influir en las decisiones de las personas o de desestabilizar las instituciones democráticas. Entonces, estos elementos que no estaban presentes en la ley que se derogó, se incorporan y por lo tanto es mucho más preciso respecto de qué se persigue, es preciso respecto de que se puede perseguir incluso antes de que se cometa el delito, por la sola asociación, ¿verdad? Y que considera una categoría de acciones bien específico y con un objetivo y una finalidad muy específico. Y de esa forma lo que se logra es una ley que, al ser más precisa y el definir de mejor manera qué considera terrorismo, puede ser de más fácil aplicación. A lo que se suman las herramientas que les entregamos a las policías para que tengan una mejor coordinación y puedan perseguir mejor el delito. Una de esas herramientas, ministra, tiene que ver con la interceptación de llamados telefónicos, de informaciones que se traspasen no solamente en teléfonos celulares, sino en otros aparatos tecnológicos. Y esto tuvo alguna crítica por parte de personeros del Frente Amplio y del Partido Comunista. De hecho, hicieron una reserva de constitucionalidad, que es la que fue desechada. ¿Ustedes cómo responden a esas dudas que hay en torno al uso de ese elemento y si finalmente a ustedes les deja conforme
transforme esta iniciativa como tal? Bueno, las nuevas tecnologías presentan desafíos en ambos lados, ¿verdad? Hoy día se están utilizando para cometer ilícitos, pero también son herramientas que bien utilizadas pueden ser muy útiles a la hora de combatir y de prevenir. Y esta norma en particular, los IMSI Catcher, ¿verdad? Que hablamos, se habló tanto durante algunos meses, efectivamente generaron reparos y como gobierno los miramos con esa preocupación, porque aquí hay resguardos que hay que tomar en la afectación que pueden tener de derechos y tal. Y lo que se hizo en la ley fue establecer ciertos resguardos que son bien importantes. Esto no se pueden utilizar sin una autorización explícita de un juez. Es una herramienta subsidiaria, es decir, solo se autoriza cuando ya todas las demás fallaron y el juez considera que no hay ninguna otra posibilidad que usar esta herramienta para efectos de la investigación. Además, lo que se captura, porque estaba esta idea de que podía interferir y escuchar conversaciones, ¿verdad? Lo que se captura es solo metadatos respecto de la identificación de los aparatos y de su georreferenciación, y además con normas que obligan a borrar la información. Entonces, es una serie de resguardos que se pusieron con el objetivo de permitir eso, ¿verdad? Que la tecnología pueda apoyar en la prevención del delito, pero que se haga de una manera que sea responsable, que resguarde el cuidado de los derechos y siempre con una orden judicial y con un juez encima de la investigación para asegurarse que sea utilizado de buena manera. ¿Ya no tuvieron algún reclamo por parte del Frente Amplio del Partido Comunista con respecto a esto? Se hicieron ver las preocupaciones en la tramitación de la ley, eso es público, ¿verdad? Pero finalmente se llegó a una norma que tuvo una aprobación bastante alta, que evidentemente va a ser mirada con mayor atención. De hecho, se establece en la propia ley que el fiscal nacional tiene que informar una vez al año al Congreso respecto de la utilización de esta herramienta y por lo tanto van a existir espacios de fiscalización que creemos pueden ayudar también a bajar un poco estas preocupaciones. Ministra, vamos a los temas económicos. Esta semana se conoce el IMASEC entregado por el Banco Central, 6,6%, rompiendo todos los pronósticos que habían de los economistas, pero también esto ha significado, hay un cruce de opiniones entre Gabriel Boric, el presidente, y la candidata Evelyn Matei. Hay pesimismo de un lado, su juicio, y mucho optimismo por parte del gobierno en torno a una cifra que, si bien es muy importante y es una buena noticia, corresponde a solo un mes. Yo me puedo referir al lado del gobierno, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es una cifra que sin duda es una buena noticia, ha sido reconocida como una buena noticia por muchos. Escuché a la presidenta de la CPC hoy día en la mañana en una entrevista que daba cuenta de aquello. Es una cifra que se suma además a un conjunto de cifras en los últimos años que nos tienen con una tasa de crecimiento de un 2,5% que se dijo era imposible. Al igual como se dijo imposible muchas cosas. Aquí nos olvidamos rápido, pero se decía que el gobierno iba a decrecer, que íbamos a entrar en un periodo de recesión. Un gobierno que logró controlar una inflación subiendo una tasa de interés que evidentemente ralentiza la economía y que por lo tanto estaban dadas las condiciones para que esto se estancara definitivamente. Y eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que hoy día estamos creciendo, con un crecimiento en el 2024 de un 2,5%, con un IMASEC de un 6,6%, que augura que estamos entrando en un periodo nuevo de crecimiento con una inflación controlada, y con una serie de iniciativas. Esto no ocurre porque sí, esto ocurre porque ha habido una acción concreta de gobierno por acelerarlo y que se suma a otras buenas cifras. Cuando miramos inversión extranjera directa, el crecimiento entre 2023 y 2024, si mal no recuerdo, fue un 68%. ¿Qué significa eso? Significa eso que cuando las empresas quieren invertir buscan a Chile porque es un buen lugar. Lo mismo con las cifras de desempleo. Iban subiendo, logramos contener eso, han ido bajando un poquitito, en fin. Pero creo, y a propósito de la pregunta, ¿verdad?, que son buenas noticias. ¿Significa que es suficiente? Por supuesto que no. Tenemos que seguir trabajando, necesitamos cifras de crecimiento que sean mucho más grandes que el 2,5%. Pero eso también pasa por subir el ánimo, por creernos el cuento, por valorar lo que hemos logrado, no como gobierno, lo que han logrado los chilenos y chilenas en materia de economía. Claro, y ahí es donde uno dice, pucha, uno esperaría de los liderazgos de la oposición también la capacidad de reconocer la capacidad que tiene nuestro país de levantarse en situaciones y bajo circunstancias
que no eran las mejores. O sea, estamos hablando del 2022, teníamos 14% de inflación. Claro, lo que pasa es que se apunta a la crítica también desde el punto de vista de la productividad de nuestro país estancada, no solamente en este periodo, sino no bajo el gobierno del presidente Boric, sino también una década de productividad perdida. Entonces se apunta también a buscar ciertas iniciativas que favorezcan ese crecimiento y ese impulso para efectivamente poder crecer más. Ahora, claro, con respecto a lo que ocurre en términos económicos, ¿ustedes creen que en este año, que comienza en este año que le quede gobierno, el impulso, por ejemplo, al proyecto de permisología, para que la gente lo entienda, va a ser aprobado y con ello impulsar la actividad y que ese 2,5 sea más cercano a lo que los especialistas sostienen que es lo ideal, en torno al 4%? El gobierno ha puesto dentro de sus prioridades el crecimiento. El Gabinete de Procrecimiento, que ya lleva más de un año trabajando, apunta a eso, con distintas iniciativas. La ley de permiso, por supuesto, es una prioridad, tenemos que sacarla adelante, se han logrado consensos, va a ser el mayor cambio en términos de permiso en los últimos años y eso tiene que ocurrir. Pero además el gobierno ha tomado otras iniciativas. O sea, hoy día miramos, existe una estrategia nacional del litio que está teniendo ya resultados que nos va a permitir no solo desarrollar una industria, sino que una industria que es necesaria para la descarbonización en el mundo y que además se está haciendo con criterios de sustentabilidad. Tenemos una estrategia en economía digital, somos de los pocos países con un plan nacional de data center, que es la industria del futuro, o sea, de cómo de verdad construimos para las futuras generaciones alternativas diferentes de crecimiento económico. Lo mismo en materia de minería verde, hidrógeno verde, para qué hablar. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es cierto que necesitamos crecer más y que necesitamos ser más productivos, y eso no hay nadie en el gobierno que lo discuta. Pero también es cierto que para lograr aquello hay que trabajar, cosa que el gobierno ha hecho, y necesitamos reconocer cuando estos resultados se empiecen a ver, porque es un reconocimiento al país completo. Y ahí es donde uno dice, pucha, el pesimismo, ¿qué cuesta? Y se reconoce, ministra, a propósito de las cifras que usted indicaba, porque esta sí que no es positiva, y concordará, me imagino, porque claro, una cosa es que crezcan y entren en ingresos, pero cuando la deuda es muy alta, esos ingresos no alcanzan a cubrir, y la deuda fiscal que hoy día tiene el gobierno ha crecido de manera importante. ¿Se comenta eso? ¿Cuál es la opinión al respecto cuando ha habido este crecimiento tan alto de la deuda fiscal? Y que es súper importante aclararlo. El ministro Marcel fue explícito ayer en decir que esta brecha que hubo, esta diferencia que hubo entre la proyección y lo ocurrido es algo que nos preocupa y que se está trabajando por corregir. Pero de nuevo hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, cuando miramos la deuda, la mayor parte de la deuda es de muchos años hacia atrás. Cuando inició este gobierno llevábamos 14 años sostenidos, si mal no recuerdo, de aumento de la deuda. Este gobierno ha tenido una política de responsabilidad fiscal que ha sido consistente y seria durante el periodo. Y aquí me río un poco porque a mí me toca como ministra sectorial y no saben lo difícil que es ir a negociar con la DIPRES para poder tener aumentos en ciertas áreas, porque la DIPRES y el Ministerio de Hacienda han sido estrictos en contener la deuda, con recortes presupuestarios, con ajustes como el que se hizo a comienzo de este año, estos 600.000 millones de dólares, y así sumando iniciativas que nos permiten contenerlo, porque una cosa es contener y luego empezamos a bajar. Pero va a ser el 3%, que es más que lo que creció el año pasado, este déficit. Pero en un proceso de contención respecto de lo que veníamos viendo en años anteriores. Y eso a propósito de cómo se proyecta, ¿verdad? Aquí se construyen herramientas nuevas, hoy día la deuda fiscal se está midiendo todos los años, se está reportando todos los años, se contienen olas de crecimiento, se nos olvida, de verdad se nos olvida, pero estábamos pasando por un periodo donde esto crecía, y el contener una tendencia es un tremendo esfuerzo y se hace con la responsabilidad de que también viene otro gobierno, y ese otro gobierno, el gobierno que esperamos entregarlo, es uno que tenga mejores herramientas, donde la deuda esté mejor controlada, donde la responsabilidad fiscal, que es algo que hemos cumplido estrictamente durante este periodo, ocurra, pero donde también estemos creciendo un poco. Entonces, es importante reconocer lo que falta, pero es también importante reconocer lo que se ha hecho, porque sobre eso se construye lo siguiente. Y a propósito de entregar este gobierno, va a pasar muy rápido sin duda, ministra, este 2025, bueno, como todos los años, y cada vez que avanza más esa rapidez. ¿Cómo están viendo la carrera presidencial? ¿Cómo observan una figura ya en el sector opuesto al de ustedes, ya consolidada y
en el sector del gobierno, aún con algunos nombres y no con una figura que vaya a competir? Bueno, queda gobierno y queda carrera presidencial. Todavía falta mucha agua que corra bajo ese río. Nosotros como gobierno, y esto lo decimos y lo repetimos, pero es porque nuestro presidente nos repite y nos dice, se gobierna hasta el último día y por lo tanto estamos todos los días trabajando en avanzar y en resolver los problemas de las personas. Con buenos resultados este mes estamos contentos. Y luego la carrera presidencial tiene que darse. Nosotros desde el gobierno lo observamos, ¿verdad? Esto lo llevan más los partidos. Sí vemos que existen líderes y lideresas en el oficialismo, en las fuerzas progresistas, que sin duda son competitivos. Hay un trabajo de unidad de estas fuerzas progresistas que ha dado resultados. Reforma de pensiones no se habría logrado, y a mí me preguntaron como vocera todo el mes, van a estar los votos de los partidos de gobierno, y los votos del partido de gobierno siempre están. Y esa unidad es lo que se quiere proyectar desde las ideas, con un liderazgo que agrupe, ¿verdad?, que aglutine. Eso es lo que esperamos que pase, pero estamos hoy día... yo creo que hay varios ahí, ¿sí?, que tienen una fuerza... de esa manera. Tienen fuerza, tienen liderazgo, tienen capacidades de aglutinar. No me voy a casar con ningún nombre. ¿Pero nombres que han salido? Yo creo que son todos tremendos líderes y lideresas. Y creo que desde el oficialismo tenemos que estar muy orgullosos de haber construido no un liderazgo, sino que muchos liderazgos que representan a distintos sectores, pero que son capaces de trabajar en equipo con otros. Y esa unidad del oficialismo, de las fuerzas progresistas, creemos que es una buena noticia a la hora de proyectar visiones de mundo, ¿verdad? Que se basan en equidad, que se basan en mejorar la calidad de vida de las personas, y es lo que aspiramos a que sea reconocido también. Hablaba de la reforma de pensiones, ministra. Es muy importante saber cuándo se promulga, a propósito de que ya una vez promulgada van a pasar 6 meses para que se empiece a recibir por parte de los adultos mayores este aumento de la PGU. ¿Cuándo se debería promulgar la ley de pensiones? Esta ley tiene que pasar por un control de constitucionalidad. Es un trámite habitual en algunos tipos de leyes. Esto pasa por el Tribunal Constitucional. Entiendo, y quisiera chequear la fecha, que el 4 de marzo está citado para poder hacer la revisión, y posterior a eso viene la promulgación. Ahora, nosotros, la tramitación fue extensa, con harto apoyo técnico, por lo tanto creemos que será un trámite rápido, no depende de la voluntad del Ejecutivo, sino que del Tribunal Constitucional, pero la intención es promulgarla lo antes posible, precisamente porque empiezan a correr esos plazos y sabemos que la gente está esperando. Pese al requerimiento que se sostiene que pueden presentar republicanos y el Partido Social Cristiano ante el Tribunal Constitucional. Existía un plazo para aquello. Quisiera confirmar la información, pero entiendo que no estuvieron las firmas y por lo tanto no se presentó, lo que no significa que no vaya a control constitucional, que es un trámite habitual que puede existir. Perfecto. Ministra, ¿cómo ha tomado el gobierno todo el tema de Ronald Ojeda, lo que ha significado, apreciaciones del fiscal a cargo, vinculando probabilidades ciertas, de acuerdo a sus propias palabras, con vinculación con el gobierno venezolano, el cierre de los consulados? ¿Cuál es la posición del gobierno al respecto? Gravísimo, nos parece, de la mayor gravedad. Chile es un país que ha llevado relaciones diplomáticas basadas en la diplomacia y en la colaboración siempre, y con la gran mayoría de los países del mundo. Con Venezuela en particular no son solo relaciones diplomáticas, son 12.000 compatriotas que viven en Venezuela y muchos venezolanos que viven en Chile. Y donde además existe esta posibilidad, ¿verdad?, de una intervención, de la realización de un crimen en nuestro país. Nos parece de la más absoluta gravedad y nos parece de la más absoluta irresponsabilidad de parte del gobierno venezolano las medidas que se han tomado. Ahora, dicho eso, y el presidente ha sido muy claro, nosotros vamos a continuar con los canales diplomáticos y también haremos uso de todas las herramientas que nos entrega el derecho internacional en caso de que se confirme esto que ha señalado el fiscal, y eso considera ir a la Corte Penal Internacional, en fin, tomar todas las aquellas. Mire, en la práctica no estamos teniendo relaciones. Sí. Pero de manera oficial. Ahora, entrar en disputas como por hacer un punto desde el capricho, a nosotros lo que nos importa son los 12.000 compatriotas que están en Venezuela, nos importa que se resuelva el crimen del teniente Ojeda, nos importa que podamos entregar aquellos requisitos y aquellos servicios básicos que tienen y que necesitan los chilenos en Venezuela. Y nos importa, y esto creo que la visita del presidente Boric a Uruguay lo manifiesta,
nos importan las buenas relaciones con los vecinos, nos importa poder tener una conversación política y fluida en los distintos gobiernos de Latinoamérica, promover los espacios multilaterales. Eso ha sido la tradición republicana de nuestro país en materia internacional, y ese es el lugar desde donde nos planteamos ante estos desafíos. Ministra, estamos en un periodo estival de vacaciones, no hay congreso, pero el gobierno ya el 1 de marzo, ¿con qué proyecto va a entrar a ponerle fuerza, a darle impulso para que se apruebe en este año 2025? ¿Usted podría nombrar un parque donde se va a focalizar? Hay varios en la lista, se están haciendo esos análisis, por supuesto, para entrar a marzo ya con una agenda bien priorizada. Hay algunos que nombramos que son fundamentales. El proyecto de ley de permisos es uno que está, yo sé, en primera lista de preocupación del presidente Boric y que tiene ahí al ministro Grau todos los días preguntándole cómo va eso. El proyecto que pone fin al CAE, ¿verdad? Que es un proyecto que apunta a hacerse cargo de una necesidad de muchas familias que cargan con una mochila de deuda y que además afecta el modelo de financiamiento de las universidades, que es importante. En materia de salud pública, el proyecto de ley de eutanasia. Hay varios ahí en distintos ámbitos que tienen que llevarse adelante y que son parte de la agenda que hemos impulsado como gobierno en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de beneficios y seguros sociales. Partimos esta entrevista preguntándole acerca de esta doble función. Así claro, es. hemos estado ahí enfocados en lo referente a la vocería, pero en su rol como ministra de Ciencia también tiene un importante viaje a un encuentro internacional de inteligencia artificial en París. ¿Qué importancia esto tiene para nuestro país? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué se va a discutir ahí? Sí, bueno, hablábamos recién de cómo hacemos más productiva nuestra economía. Aquí hay una estrategia clara. La inteligencia artificial vino a cambiar el mundo y Chile tomó muy rápidamente el desafío de construir una posición de liderazgo. Eso ha sido reconocido por distintos índices y fue reconocido por Francia, que organiza esta cumbre, donde nos invitó a participar en el comité organizador de la cumbre. Parto el sábado con una delegación que tiene universidades, academias, centros de investigación, empresas también, donde vamos a poder seguir avanzando y promoviendo esta agenda de uso responsable y ético de la inteligencia artificial, profundizar el acuerdo que tenemos con el INRIA en Francia para poder acelerar la incorporación de inteligencia artificial tanto en el Estado como en el sector privado, y también ver cómo desde nuestro Plan Nacional de Data Center, que lo que apunta es a crear infraestructura para la inteligencia artificial, infraestructura sostenible en nuestro país, cómo podemos también seguir en este proceso de atraer inversión extranjera que permita desarrollar esta industria al futuro. Yo soy fanática de la inteligencia artificial, pero lo que más me entusiasma es que le entrego una posibilidad a los jóvenes, ¿verdad? A mis hijos, de pensar en un país, en un Chile que se desarrolla también de la mano de las nuevas tecnologías. Y eso es algo que ha estado muy presente en el gobierno del presidente Gabriel Boric y que debiese, esperamos, tener impacto también en temas tan importantes como el crecimiento económico. Sin duda que es así. Ministra Aysén Echeverri, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, que le vaya muy bien y sobre todo ahí en el viaje que emprende este fin de semana. Super, muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Son las 5 de la tarde con 31 minutos. Nosotros nos vamos a separar un instante y luego les contamos acerca de todos los detalles de este acuerdo histórico entre Enel y el Servicio Nacional del Consumidor para compensar a los clientes que estuvieron con cortes en agosto pasado. 32.4 grados a esta hora en la capital. Nos separamos un instante.